Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a nuestro programa semanal de diálogos y hoy con la presencia del doctor Jesús San Miguel Izquierdo. El doctor San Miguel es uno de los hematólogos más citados del mundo y el investigador clínico español con mayor impacto científico. Especialista en mieloma múltiple y otros cánceres hematológicos, ha publicado más de 1000 artículos en revistas internacionales, acumulando 168.000 citas y ostenta un índice H de 178, cifras que lo sitúan entre los investigadores más influyentes del planeta en medicina. Licenciado por la Universidad de Navarra y doctor por la Universidad de Salamanca, fue jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca entre el 91 y 2013, donde creó y lideró el Grupo Español de Mieloma. Desde el 2014 es consultor senior del Cancer Center en la Clínica Universitaria de Navarra y director de Medicina Clínica y Translacional de la Universidad de Navarra. Ha contribuido decisivamente al desarrollo y aprobación de más de una decena de fármacos para el mieloma múltiple. Ha liderado ensayos clínicos que han cambiado la guía internacional del tratamiento. Ha sido presidente de la Internacional Myeloma Society entre 2009 y 2012 y actualmente es presidente emérito. Catedrático de Medicina y Cirugía en la Universidad de Navarra, específicamente en la Facultad de Medicina, donde también ha ostentado roles como vicedecano de investigación. Entre sus reconocimientos destacan Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón en el 2021, Premio Rey Jaime I de la Investigación Médica 2013. En fin, podríamos seguir, pero prefiero darle las buenas tardes al doctor San Miguel y que él nos ilustre con su conocimiento. Doctor San Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí a su disposición, Javier. La verdad que es un placer darle la bienvenida a usted y darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar hoy en diálogo. Este honor de contar con la presencia de una figura de talla mundial en la lucha contra el mieloma múltiple y la hematología, nos permite ahondar en las cosas tan interesantes que usted nos puede aportar. Por lo tanto, le doy la bienvenida desde Ser Guadiato Peñarroya. Y empiezo con las primeras preguntas que quiero hacer en un bloque, llamémosle genérico. Lo más elemental, ¿qué es exactamente el mieloma múltiple y por qué afecta sobre todo a personas mayores? Bueno, pues es un cáncer de la médula ósea. La médula ósea es el tuétano de los huesos, es donde se forman todas las células de la sangre. Entonces, ahí hay una célula que es una célula clave para nuestras defensas, que es la célula plasmática, porque es la que produce las inmunoglobulinas, los anticuerpos, y esa célula se altera y empieza a crecer de forma desordenada. Y eso es lo que da lugar al mieloma múltiple y hace que esa célula desordenada, creciendo muchísimo, segrega a la sangre una proteína monoclonal que puede afectar por una serie de citocinas que libera, puede destruir hueso, puede lesionar el riñón, puede aparecer anemia, es decir, puede aparecer toda una enfermedad sistémica, pero el origen está en la médula ósea, en el tuétano del hueso, en esa célula, la célula plasmática, que es imprescindible que la tengamos, porque es la célula que nos permite tener anticuerpos para las defensas. Lo que pasa es que aquí esa célula se desregula y empieza a crecer de forma incontrolada. ¿Y se sabe exactamente qué desencadena una leucemia o un mieloma? ¿Hay un detonante claro o son varios factores? No, por desgracia, nosotros sabemos que existen alteraciones genéticas en las células tumorales de las leucemias, de los mielomas, de los linfomas, pero ¿qué desencadena esa alteración genética? No lo sabemos generalmente. Y bueno, ¿cómo? Y además no se heredan, no se transmiten a los hijos esas alteraciones. Son propias del desarrollo de esa leucemia o de ese linfoma o de ese mieloma. Ay, pues era una pregunta que pensaba hacerle, si era genética o nace esporádicamente. Son alteraciones genéticas, pero que se adquieren y que dan lugar a la enfermedad, pero no tan constitutivas en el genoma del individuo. Y bueno, ¿por qué una enfermedad tan grave aparece también en niños e incluso bebé? ¿Y es distinta la leucemia infantil? Las leucemias sí aparecen en niños,
Mientras que, por ejemplo, los mielomas y los linfomas son de enfermedades de la edad adulta. El pico es en torno a los 60, 70 años. Ajá. Por lo tanto, ¿es distinta la leucemia infantil a la de adulto? Sí, no solo es diferente desde el punto de vista del pronóstico, la leucemia infantil tiene mucho mejor pronóstico que la leucemia del adulto, sino también genéticamente. Bueno, y en el día a día, ¿hay algún tipo de hábitos tóxicos o radiaciones que aumenten claramente el riesgo de leucemia? Sí, nosotros sabemos que después de Hiroshima y Nagasaki hubo una explosión de leucemias, especialmente leucemias linfoblásticas, pero también otras variantes de leucemias, o sea que la radiación puede favorecer la aparición de leucemias, igual que algunos tóxicos, etcétera, pero hay personas que recibieron la misma radiación que no han tenido leucemia nunca, la gran mayoría. Por tanto, algo más tiene que haber para que aparezca esa leucemia. ¿Es complicado o es posible decirle al ciudadano algún hábito para reducir el riesgo de leucemia? Para reducir el riesgo de leucemia no, para otros cánceres sí. Es decir, por ejemplo, el tabaco, clarísima demostración. Algunos hábitos alimenticios que pueden favorecer la aparición de carcinoma, especialmente en tumores digestivos, pero en las leucemias y en el mieloma no se ha detectado. El sobrepeso sí que se asocia, por ejemplo, en el mieloma con más frecuencia, pero no existe un hábito que claramente, y de hecho se han hecho estudios por algunas veces en una misma familia, que dos hermanos o un padre y un hijo tengan un mieloma y no comparten alteraciones genéticas y tampoco han tenido los mismos hábitos. Es decir, demuestra nuestra ignorancia todavía. Sí, sí. Bueno, he visto que ustedes trabajan en unas palabras y quiero que aclare. ¿Qué es triplemente refractario o pentarrefractario? ¿Qué significa? Vamos a ver. Cuando tú estás ante un paciente con un mieloma múltiple, pero eso se puede aplicar a cualquier otro tipo de tumor, y tú empiezas a tratarle con la primera línea de tratamiento, imaginemos que no responde a esa línea de tratamiento, o que responde y recae pronto, ¿vale? Entonces sería refractario a la primera línea, que no responde a la segunda línea, que no responde a la tercera línea, triple refractario. Triple refractario en cuanto a línea, pero también se utiliza la palabra triple refractario en cuanto a familias de fármacos, porque hoy tratamos los tumores no con un fármaco. Es excepcional que se traten con un fármaco. Lo normal es que se traten con combinaciones de varios fármacos, de varias familias de fármacos. Y si el paciente es refractario no a uno, sino a dos o a tres familias de fármacos, se llama un triple refractario. Y un penta es cuando es a 5 fármacos diferentes. Bueno, ¿y cómo se trata a esos pacientes que ya no responden a fármacos habituales? Pues mire, este ha sido el gran boom de los últimos años. Pacientes que eran refractarios a todos los tratamientos habituales sistémicos con anticuerpos monoclonales anti-CD38, con inhibidores de proteasoma, con inmunomoduladores, con corticoides, pues ahora los estamos retratando con las nuevas inmunoterapias, los anticuerpos biespecíficos y las células CAR-T. A mí me gusta explicar que el cáncer no debiera de existir, porque tan pronto como una célula se empieza a transformar de normal en maligna, esa célula libera sustancias y son captadas esas sustancias inmediatamente por nuestros sistemas de defensa, que se las presentan a nuestros linfocitos T y las células natural killer, que son los soldados para defendernos. Entonces, inmediatamente esos linfocitos dicen, a ver, ¿esta sustancia qué es esto? Esto no es mío, esto no es normal. Y se van a buscar qué células lo estaban produciendo. Infiltran en el tumor a esas células y las destruyen. Por tanto, el cáncer no tenía que existir. Entonces, ¿por qué existe? Por dos motivos. Porque a veces estos linfocitos, estos soldados de la defensa, están exhaustos, están vagos, no están activos, o porque las células tumorales preparan unos escudos para que no las puedan atacar. Y las nuevas estrategias de tratamiento de la inmunoterapia están encaminadas a reactivar nuestro sistema inmune, nuestros linfocitos, nuestras células natural killer, y a quitar esas barreras que le impide llegar al linfocito para destruir a la célula tumoral.
Qué interesante. ¿Tiene algo esto que ver con la molécula HLA-G? Que en este programa el doctor Edgardo Carosella habló de ella porque fue el que la puso en la mesa, por lo cual fue nominado a Premio Nobel de Medicina, que es la que hace que el cuerpo de las mujeres no expulsen a un feto que tiene un 50% de carga del padre. Por lo tanto, si el sistema inmune no rechaza a las células tumorales, ¿tiene algo que ver con esa molécula? Bueno, en inmunología todo está entrelazado, pero aquí lo que estamos hablando fundamentalmente es de inmunoterapia basada o bien en moléculas que tenemos a disposición ya en las farmacias, en los hospitales, que son los anticuerpos biespecíficos, que son anticuerpos que por un lado atacan a la célula tumoral y por otro lado identifican al linfocito T y lo ponen al lado de la célula tumoral. O el boom de las células CAR-T, que tanto se está escribiendo y tanto aparecen en la prensa, niños que se han curado, que eran refractarios a todo, adultos que se han curado, que eran refractarios a todo, las células CAR-T, que no es ni más ni menos que sacar nuestros linfocitos T, nuestro sistema inmune, y modificarlos genéticamente para hacerlos muy activos y con capacidad de reconocer a la célula tumoral y volvérselos a infundir al paciente para que él destruya el tumor. Pues le iba a preguntar precisamente cuando ha comentado usted las células CAR-T, ¿qué era? Y lo acaba usted de decir, ya no tengo que preguntárselo. Bueno, estamos avanzando hacia una etapa en la que el cáncer hematológico se administra como una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, la hipertensión o algo parecido. Bueno, pues mire, lo que es una realidad es que existen hoy en día formas que eran terribles. Yo recuerdo cuando era residente, lo peor que te podían decir es que había venido a urgencias un paciente sangrando por todos los lados y que parecía que era una leucemia promielocítica. Eso casi se asociaba a un 80% de mortalidad. Y hoy en día se curan las leucemias promielocíticas con un tratamiento que no podíamos sospechar, con ácido retinoico, y realmente ha sido un cambio de paradigma total. Las leucemias linfoblásticas infantiles, que antes los niños con leucemia linfoblástica tenían un pronóstico infausto, hoy el 80%, 90% se pueden curar. La leucemia mieloide crónica, que era otra leucemia que solo se curaba con trasplante de un donante, hoy en día con una pastilla se controla perfectamente la leucemia mieloide crónica. En el mieloma múltiple y en muchos linfomas estamos pasando de supervivencias de 2 años a supervivencias que superan los 10 años en la primera respuesta, que se pueden ir a 15 o 20 años en muchos de los tumores. Es decir, cambio absoluto de paradigma en las enfermedades hematológicas. Ha puesto usted en la mesa un fármaco que hace unos 20 años se puso a investigar mucho, que era el ATRAS, el ácido retinoico. El retinoico, sí. ¿Sigue siendo actual? Sí, absolutamente. Para el tratamiento de la leucemia promielocítica se sigue utilizando ácido retinoico. Muy bien. Bueno, ¿y cuál es? En 1980, yo trabajando en Inglaterra, publicamos un trabajo con ácido retinoico, pero la forma cis-retinoico. Y lo habíamos hecho con células en el laboratorio. Y decíamos que era un fármaco que podía curar a la leucemia promielocítica, pero que era muy tóxico. Y pocos meses después, los chinos, en una modificación de la molécula, en lugar de ser cis, all trans, la hicieron all trans retinoico, vieron que no era tóxico y que mataba igual a las células leucémicas. Es decir, que muchas veces el secreto está en un pequeño paso más. ¿Y cuáles han sido, desde su perspectiva, los avances más transformadores en el diagnóstico del mieloma múltiple? Bueno, en el diagnóstico del mieloma múltiple, para mí, el avance importante son 2. Uno, el estudio con profundidad de las proteínas que segrega la célula plasmática, lo que llamamos el componente monoclonal. En el proteinograma, que hay un pico monoclonal, hoy lo podemos estudiar con mucha precisión, con cadenas ligeras libres, con espectrometría de masa, y luego el estudio de la médula ósea a nivel genético. Hoy sabemos que existen cambios en algunos cromosomas,
especialmente el cromosoma 14, con el 4, con el 16, en la pérdida del gen supresor, que es el freno de los coches, pero que lo pierden las células, el gen, por una deleción en el cromosoma 17 o una mutación en el gen P53, y esas células se vuelven muy agresivas porque crecen de una manera descontrolada. Es decir, los estudios genéticos que nos permiten caracterizar en los mielomas aquellos que van a tener muy alto riesgo. Para mí estos son los dos aspectos más importantes. Y luego a nivel de imagen, las técnicas de PET y las técnicas de resonancia. Pero añadiría otra cosa clave, y además esta es otra de las contribuciones del grupo español. Luego, si hay alguna oportunidad, hablaré del grupo español de mieloma. Y es el estudio de enfermedad mínima residual. Mire, he dicho que el mieloma múltiple es una enfermedad de la célula plasmática. Una persona normal tiene 3-4% de células plasmáticas en su médula ósea. Cuando hay un paciente con mieloma, pues puede tener 40 o 50% de células plasmáticas en la médula ósea. Le tratamos y responde muy bien. Y se queda con 2% de células plasmáticas. Pero la pregunta es, ese 2% que me quedan, ¿son normales o siguen siendo de las malas? Bueno, pues el grupo español fue pionero a nivel mundial para desarrollar técnicas que permita analizar dentro de ese pequeño clon que queda si son normales o siguen siendo malignas. Esa es la técnica que se llama enfermedad mínima residual. Piensen en un iceberg nosotros vemos la parte de arriba y aquí cuando hablamos de enfermedad mínima residual estamos viendo el sustrato que queda por debajo del mar que no vemos. Claro, para cuando hay un paciente que va a la consulta, pero me da igual un cáncer de mama, un cáncer de próstata, y le dicen que está en remisión completa, ¿qué entiende el enfermo por remisión completa? Remisión completa de la enfermedad. Ya no hay enfermedad. Ya, pero puede quedar un sustrato debajo que no estamos viendo, porque las técnicas que utilizamos para definir remisión completa son unas técnicas un poco groseras. Por eso hoy estamos trabajando muchísimo en investigación en tener técnicas de mucha mayor precisión, de mucha mayor sensibilidad para detectar esa enfermedad residual. ¿Y qué papel han tenido los trasplantes hematopoyéticos en la mejora espectacular de la supervivencia? Pues han tenido un papel clave. El Melphalan se descubre en 1952 y hasta el año 2000 no empieza la aparición de nuevos fármacos. Y durante esos 30 años el único progreso fue el Melphalan que se había descubierto utilizándola en dosis altas. Ese es el trasplante. El trasplante es el trasplante autólogo, es del mismo paciente. Se le sacan unas células suyas, células madre. Luego se da la quimioterapia, que es una quimioterapia muy agresiva, es Melphalan a dosis muy altas, en lugar de 9 miligramos, 200 miligramos por metro cuadrado. Eso destruye las células malas, también produce mucositis, destruye células normales y para recuperarle de esa toxicidad le ponemos las células buenas madre que le hemos sacado antes. Y eso ha contribuido a mejorar mucho la supervivencia del mieloma. Lo que pasa que a partir del año 2000 se empiezan a descubrir nuevos fármacos, los inmunomoduladores que he dicho, los inhibidores de proteasoma, los anticuerpos monoclonales. Y esto está desplazando de alguna manera el trasplante, porque son casi tan eficaces o más. Por lo tanto, ¿hoy día sigue siendo el trasplante una piedra angular o ya hay alternativas, como usted esté poniendo en la mesa, mejores? Bueno, en efecto. Es decir, seguimos utilizando el trasplante, pero empezamos a cuestionarnos si es la mejor alternativa. O puede haber alternativas o complementarias muy buenas o sustitutivas. ¿Y qué aportan los anticuerpos biespecíficos y los tratamientos con células NK? ¿Son el siguiente salto? ¿Y puede usted explicar previamente qué son las células NK? Si son las células natural killer. Antes me he referido que los tumores no deberían de existir porque tenemos células de la defensa porque para poder destruir las células tumorales en cuanto empiezan a desarrollarse. Y esos son los linfocitos T y las células natural killer matadoras naturales. Entonces esas dos células son claves para nuestro para vivir libres de cáncer. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces esas células se quedan viejas, se quedan exhaustas y no tienen fuerza suficiente primero para identificar y después para destruir el tumor.
Entonces, hoy en día, muchas de las estrategias de inmunoterapia están encaminadas a reactivar nuestro sistema inmune, a reactivar nuestros linfocitos T y nuestras células natural killer. ¿Estamos realmente cerca, por lo tanto, de poder hablar de curación en algunos pacientes o todavía no es prudente usar ese término? Bueno, mire, en el mes de marzo tendremos una reunión en Miami con el título es la curación del mieloma en cuántos pacientes. Es decir, nosotros tenemos algunos pacientes que llevan 15, 20 años libres de progresión y la pregunta es, ¿esos están ya curados o todavía tienen riesgo de recaer? Bueno, solo los años nos lo dirán. Bueno, ha hecho usted referencia, y si da tiempo hablaremos algo del Grupo Español del Mieloma. Pues vamos a hablar un poquillo. ¿Cómo es posible que casi 100 hospitales españoles colaboren en los ensayos del GEM y el PETEMA? Pues mire, realmente esta es una historia preciosa que iniciamos pues en la década de los 80, el doctor La Huerta, el doctor Bladé y yo mismo. En ese momento solo había melfalán y trasplante, pero decidimos, bueno, pues empezar a hacer ensayos con la quimioterapia, con el trasplante, más dosis, menos dosis, y dijimos, bueno, cada uno llevábamos nuestro grupito. Dijimos, en lugar de llevar cada uno nuestro grupito, ¿por qué no nos dejamos y hacemos un grupo único? Y lo empezamos llamando intergrupos, pero poco después dijimos, nada de intergrupos, Grupo Español de Mieloma. Y así surgió el Grupo Español de Mieloma. Y fueron sumándose los grupitos, los hospitales que teníamos cada uno, y al final fueron sumándose más y más, y hoy hay cerca de 100 hospitales que trabajan conjuntamente en aspectos de diagnóstico y en aspectos terapéuticos, en muchos de los ensayos y en muchas de las innovaciones diagnósticas para los pacientes con mieloma. Y creo que esto es una referencia a nivel mundial, lo que ha conseguido el Grupo Español, porque creo que hay pocos países donde se trate tan bien a los pacientes con mieloma como es en España. Me da igual un hospital de una ciudad de 20.000 habitantes que una ciudad de 5 millones de habitantes. En cualquiera de esos hospitales el tratamiento tiende a ser uniforme y el tratamiento suele ofrecer a los pacientes lo mejor. Algunos de los tratamientos son tratamientos un poco más experimentales y tiene el paciente que desplazarse, pero están a disposición. El hospital pequeño sabe dónde están esos ensayos y puede desplazar al paciente. Es los ensayos clínicos. Qué orgullo de ese Grupo Español de Mieloma. Y si miramos hacia atrás, cuando se empieza a formar, ¿qué logro colectivo de ese grupo le enorgullece más? Pues yo creo que el haber podido aportar coherencia y el haber podido hacer que ningún paciente con mieloma pueda quedar excluido de una innovación diagnóstica y terapéutica. Usted ha sido presidente de la International Myeloma Society y evaluador en Mayo Clinic y en MD Anderson. ¿Qué fortaleza ve en el sistema español que sorprendan fuera? Bueno, pues esta cohesión en el grupo español. Una cohesión que nos lleva a... yo ahora estoy en la Universidad de Navarra y aquí pues tenemos muchísimos ensayos clínicos en la Clínica de Navarra y los ponemos en la página web, los ponemos en todos los sitios para que cualquier compañero pueda decir, oye, tengo este paciente que no me está respondiendo a aquí hay un ensayo. Oye, Jesús, ¿podría ser candidato a entrar? Pues esta rapidez y esta conectividad entre unos y otros, yo creo que es lo que llama la atención en muchos otros países. Bueno, hoy en día en ciencia prácticamente ya es irrenunciable a vincular la investigación con la inteligencia artificial. Es un futuro que ya está aquí. ¿Cómo cree usted que se está aplicando ya la inteligencia artificial en el diagnóstico y tratamiento del cáncer hematológico? Bueno, es decir, que quizá estamos todavía en los albores, pero negar la evidencia de que hoy en día, por ejemplo, se generan a nivel genómico miles y miles de datos que son muy difíciles de integrar y que uno, a nivel individual, tendría que pasar
horas, días, semanas para poder analizar toda la información genómica que se puede generar en una serie de pacientes. La inteligencia artificial ahí va a permitir extrapolar esos datos rápidamente y poder poner encima de la mesa para el clínico qué es lo realmente relevante y qué es lo que más llamado basura, o que podríamos decir qué es lo que no realmente es información que sea clave a la hora de tomar decisiones diagnósticas o terapéuticas. Los pacientes con cáncer tienen siempre sobre la cabeza la llamada espada de Damocles. ¿Puede la IA predecir recaída antes de que aparezcan clínicamente? Bueno, es decir, nosotros, en el grupo especialmente, el doctor Paiva, que trabaja muchísimo en la enfermedad residual y en riesgo de recaída, está aplicando algoritmos de inteligencia artificial a los datos que generamos clínicamente y biológicamente de los pacientes. La inteligencia artificial por sí sola no es capaz de generar los datos son el paciente. Y ella lo que hace es extraer de esos datos la información que es más relevante. ¿Y qué opina usted de que la herramienta de la inteligencia artificial ayuden a elegir un mejor protocolo de tratamiento para cada paciente? Bueno, mire, yo creo que el mejor protocolo de tratamiento va a ayudar, porque va a diseccionar, sobre todo cuando en algoritmos genéticos y esto, va a ayudar, pero el mejor tratamiento para el paciente lo tiene que identificar el médico. Mirando a los ojos al paciente, mirando a los ojos al familiar y viendo cuáles son las necesidades y qué es lo que espera. Deje que me explique. La inteligencia artificial a lo mejor me lo reproduce, pero los sentimientos no me los va a reproducir. Y el sentimiento de llanto, de ansiedad, él no lo va a poder detectar. El sentimiento de frustración no me lo va a poder detectar. El sentimiento de que este tratamiento le sobrepasa no me lo va a poder detectar. Y yo cuando me pongo al otro lado de la mesa, quiero hacer dos cosas. Ponerme en el puesto del enfermo en lugar del puesto del médico. ¿Y qué sería bueno para mí? Tengo 85 años, he recorrido toda la vida ya. Tengo ya, las piernas me flaquean, tengo una situación en la cual, pues un tratamiento que puede ser muy eficaz, pero que me obliga a desplazarme 200 kilómetros todas las semanas, a lo mejor no es lo mejor para mí. En cambio, me encuentro muy fuerte, pues a lo mejor sí, pero eso hablado, de acuerdo que la inteligencia podría hacer algoritmos, pero faltaría ese sentimiento, esa empatía, que es la clave de la relación médico-paciente. Me gusta terminar las consultas siempre preguntándole al paciente, ¿le ha quedado claro? ¿Puedo hacer algo más por usted? Porque uno se tiene que interpelar si lo que está dándole al paciente es lo que querría darle a un hermano. Doctor San Miguel, ha sido un auténtico placer. Nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Tendríamos para seguir hablando mucho más, pero bueno, el tiempo en la radio es el que es y no nos queda más que un minuto escaso. Yo en estos casos lo que suelo hacer es lanzarle el guante al dialogante y si acepta el reto, que vuelva a participar en una segunda ocasión, aunque tendrá que ser ya en la 7ª temporada. Muchísimas gracias. Javier, estaré encantado siempre que pueda servir para algo, para aquello que es la razón de ser de un médico. Es servir al paciente, pero en primer lugar servir al compañero para que todos juntos podamos hacer lo mejor para el paciente. Muchísimas gracias. Un placer. Nos despedimos aquí del programa. La semana que viene participará el doctor... no recuerdo el nombre ahora mismo. Bueno, lo dejo aquí. Buenas tardes. Los lunes en Hoy por el Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos.
Hoy por Hoy Guadiato, con Juan Luis Dávila.